Hola, saludos y bienvenidos a la videotutoría correspondiente a la asignatura de electrónica del 22 de noviembre. Voy a remarcar lo que os he comentado sobre la planificación del final del bloque 1 de electrónica en un mensaje que he enviado al foro. En estos momentos, pues, considero que prácticamente se han revisado todas las cuestiones importantes de este bloque y por lo tanto, digamos que se debe estar ya en situación de estar resolviendo, acabando de resolver o preparando la presentación de los diferentes trabajos puntuables correspondientes. ¿De acuerdo? Simplemente hoy voy a hacer un pequeño recordatorio de cuál es ese trabajo y aunque en principio había planteado la fecha del 1 de diciembre como fecha límite para entregar los trabajos correspondientes al primer bloque, dado que la semana siguiente pues es una semana realmente peculiar con 2 días festivos, el 6 y el 8 de diciembre, pues considero conveniente poder alargar, de acuerdo, el plazo de presentación de los trabajos hasta la finalización de la semana entre el 5 y el 11 de diciembre. De manera que, por tanto, planteo que el tiempo que queda sea básicamente un tiempo de trabajo personal por parte vuestra para acabar de resolver todas las cuestiones planteadas alrededor del bloque 1, los diferentes trabajos planteados y en su caso, pues mientras lo acabáis de resolver o estáis preparando el documento para su entrega, dedicar estas semanas a ese trabajo personal y a la resolución de dudas en caso de que así me lo comuniquéis vía correo electrónico, vía foro y si es conveniente, pues activaré la videoconferencia la semana próxima por si alguien puede entrar en directo para consultar esas dudas o para resolver algunas de las dudas que me planteéis al respecto del bloque 1. Por tanto, repito, el plazo de entrega se alarga hasta finales de la semana esta del 5 al 11 de diciembre y hasta ese momento pues no voy a introducir el segundo bloque. De todas formas, lo activaré en la plataforma por si alguien pues va más adelantado y ha terminado el primero y quiere ir echándole un vistazo. Y aprovechad estos días para terminar el trabajo, para consultar aquellas dudas que tengáis, para incluso, pues si queréis presentarme alguna versión previa de vuestro trabajo, de la resolución de algunos ejercicios, por si es necesario que los comente o ayude a resolverlos. ¿De acuerdo? Primer bloque que básicamente pues planteaba la introducción a la electricidad y el magnetismo como fenómenos físicos. Pues recuerdo que tiene 3 mecanismos de evaluación. Uno es el portafolio, consistente en la presentación de la resolución de lo que en la plataforma podéis ver como ejercicios puntuables. El primero, ¿de acuerdo? Consistente en dar el valor de esta resistencia y de este condensador, tened cuidado con las unidades adecuadas, a partir de la interpretación de los códigos de colores correspondientes, un ejercicio que ya indicamos cómo se podía resolver en una anterior videoconferencia, tal como el resto. El segundo ejercicio puntuable pues era saber interpretar la lectura de un par de multímetros en función de sus conexiones y a partir de ahí, en función de esas conexiones, pues dar cuál era el valor que estaban marcando estos multímetros, indicando las unidades correspondientes y la magnitud correspondiente. El tercer ejercicio puntuable, pues simplemente lo que pretendía valorar es que, pues, sabéis poner en marcha una simulación y este era el caso de una simulación que incluía un sencillo osciloscopio y un generador de funciones, por tanto, para relacionar y ver qué es lo que miden y cómo funcionan esos aparatos y manipular esa simulación para presentar una captura de pantalla con la señal correspondiente de acuerdo con las indicaciones dadas. Y el ejercicio puntuable 4, pues lo que pretendía era que pusieses en marcha un pequeño programa de simulación de circuitos y montar, ¿de acuerdo?, circuitos con 2 resistencias en serie
y otro con dos resistencias en paralelo y montar el circuito correspondiente que sería el equivalente a la resistencia que equivaldría a ambas resistencias en ambos casos. Este simulador de circuitos es el que se os proponía en el caso práctico para presentar un circuito que funcionase como un filtro pasa-bajas o, en su defecto, un circuito pasa-altas y mostrar y describir su comportamiento. Recuerdo, se explicó en la videoconferencia pasada cómo hacerlo, que básicamente se trataba de utilizar este programa de circuitos para implementar un circuito con una resistencia y un condensador, o bien la otra opción con una resistencia y una bobina, un inductor, y comprobar cómo en función, en circuitos en corriente alterna, cómo en función de si la frecuencia de entrada era alta o baja, la medida del potencial que teníamos entre los extremos del condensador o de la bobina era diferente y, por tanto, poder ver y caracterizar que efectivamente estos circuitos de forma analógica, como circuitos analógicos, servían para dar más o menor salida de voltaje en función de si la frecuencia de entrada era más o menos alta. Estos serán los ejercicios puntuables y el correspondiente caso práctico. En todos ellos, pues creo que se han dado las indicaciones suficientes en las videoconferencias para poderlo resolver. Os las repasáis y si os quedan dudas, si no os sale, si tenéis algún problema en alguno de estos ejercicios como en el caso práctico, pues simplemente me lo comunicáis, las intentamos resolver y si aparecen esas dudas, pues volveríamos a repetir las indicaciones de cómo resolver estos ejercicios en posteriores videoconferencias. No os olvidéis que también tenéis la autoevaluación, ¿de acuerdo? La autoevaluación, que recuerdo, podéis ver y completar las veces que queráis. El sistema guardará la nota más alta. Simplemente pretende ser un pequeño repaso de los conceptos y las ideas, ¿de acuerdo? Que se pueden resolver pues consultando los apuntes y consultando las indicaciones dadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primero, saber identificar cuando damos enrios a qué tipo de componente se corresponde esta magnitud. La segunda cuestión lo único que pretende es que sepamos distinguir la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. La tercera, repasar las asociaciones de resistencia. Si tenemos dos resistencias en serie, la resistencia equivalente, ¿cuál será? El cuarto, saber a qué es equivalente o de qué estamos hablando cuando hablamos de impedancia. La siguiente pregunta, repasar los conceptos de que los circuitos RC, resistencia condensador, RL, resistencia bobina, y RLC, resistencia bobina y condensador, pues según los casos pueden ser un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas o un filtro pasa bandas. Este pretende simplemente repasar, ¿de acuerdo?, qué pasa, cómo funciona un circuito RL, un circuito teniendo en cuenta que pues la bobina, el inductor, actúa como una especie de almacén de energía, en este caso magnética, y que en cierto momento deja pasar la corriente y en cierto momento no. Este es simplemente un repaso sencillo y rápido para recordar la ley de Ohm. El penúltimo, identificar qué aparato podríamos utilizar para medir la intensidad de la corriente eléctrica, saber lo que es un generador y saber qué elemento, ¿de acuerdo?, nos serviría para almacenar temporalmente carga eléctrica. Creo que no plantea muchas complicaciones, simplemente podéis resolver, repito, la autoevaluación las veces que queráis y, por supuesto, consultando los documentos y los apuntes correspondientes. Y tal como he dicho en un principio, a partir de ahora, pues vamos a dejar las próximas semanas de trabajo personal, de consulta de dudas, para ir pensando ya en terminar
todos los documentos entregables para la calificación de este primer bloque. Y recuerdo y insisto además que alargo el plazo de presentación hasta que finalice la semana entre el 5 y el 11 de diciembre. Aquellos que ya hayáis terminado, pues en fin, sabed, os recuerdo también que en el caso del portafolio podéis presentar tanto los ejercicios resueltos como pues vuestra reflexión sobre la dificultad de la asignatura, la marcha de la asignatura o indicaciones sobre recursos que tal vez hayáis encontrado que consideréis interesante que estén relacionados con la asignatura y con sus aplicaciones. Insisto, a partir de ahora, cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntármela, ya para ir terminando este bloque y posteriormente, finalizado el paso de entrega, poder pasar ya a trabajar el siguiente bloque de la asignatura de electrónica. Nos vemos.